Buenas noches, yo soy Carlos Rodríguez, esto es La Grada y todos los lunes en Teleasturias ya saben ustedes que hablamos de fútbol. Dos partes muy diferenciadas como siempre, una en la que hablaremos fundamentalmente del Real Oviedo y de los equipos asturianos en categoría nacional, y la segunda parte en la cual ya hablamos del fútbol nacional, ¿no?, de la primera división, con tres invitados que pasamos a presentar. Don Eduardo Barredo, el Gepelu, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Marcos Lobato, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos a Jorge Sánchez, asesor del Consejo del Real Oviedo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Antes de nada, tenemos que hacer un agradecimiento a la gente que estuvo en La Grada en el mes de octubre y que pasamos a comentar. Eugenio Prieto, Cuqui Bances, Luis Gallego, presidente del Marino, estuvo Sabino Zubeldia, Antonio Mijares, secretario del Consejo del Real Oviedo, estuvo también Ataulfo, Eusebio Álvarez en representación de los colegiados, exárbitro de Primera División, y un aficionado al que tenemos muchísimo cariño, que es Iván, de Mateo Astur. A todos ellos, muchas gracias por haber estado y haberse desplazado a Teleasturias. No, eso pertenece a noviembre, pero bueno, ya estamos en octubre. Ya estamos en noviembre, pero ese era de octubre, los que comentamos. Geme, empezamos. Buen resultado del Real Oviedo ayer. Mejor resultado que sensaciones, de nuevo. Bueno, yo el partido no lo vi, no puedo decir que sea mejor ni peor, no lo vi. No creo que fuese mejor ni peor, no. Yo creo que el Oviedo tiene algún fallo. Bueno, podría ir mejorando poco a poco, pero me parece difícil si no fichan un par de jugadores, se traen un par de jugadores. No creo yo que el Oviedo vaya a mejorar en eso de jugar mejor y querer ser mejor, no. Ganó porque es normal que el Oviedo gane, porque claro, había más gente de Oviedo que de los de allí. Claro, eso no puede ser. O como no puede ser que el Oviedo comparta el primer puesto con el Guijuelo, manda cojones, que van 300. Eso no puede ser. Eso, hay algo que hay que mejorar y bueno, tenemos tiempo para mejorarlo, sí. Marcos, buen resultado ayer que nos permite seguir en los puestos de promoción. ¿Cuáles son las sensaciones? Hombre, yo creo que después del partido que vimos ya va para 15 días en el Tartiere contra el Racing, las sensaciones peores no podían ser. Entonces, yo no pude verlo, bueno, evidentemente no se televisó, pero sí que tuve conocidos que estuvieron allí, vi el resumen. El equipo planteó un partido serio, según tengo entendido. El entrenador granero se atrevió a hacer algunos cambios que quizá el otro día en el Tartiere no se atrevió a hacer y, bueno, cambió el portero. Bueno, los que hizo el domingo anterior o los que hizo en León, jugando con el León sí estuvo. Cambios. Eso ahí mejora, pero ayer no lo hizo lo después. Cuando faltaban 20 minutos... No, pero por ejemplo ya te cambió el portero, que bueno, el Racing... Sí, bueno, estaré cojonudo ya. Sigue. No es de los tuyos. No, hombre, no creo yo que sea muy buen portero, no sé, sí. Esos vienen de primero o de segunda porque tienen el nombre y viene uno y dice, ficha que estoy bien de primero o de segunda, y que como si bien de novena. Bueno, ocurrió un poco, Marcos, lo que ocurrió el año pasado, cuando empezamos con un portero y luego llegó Orlando y se hizo con la titularidad. Uh-huh. Bueno, en esta temporada evidentemente puede haber cambiado también la torna y además para un portero es bueno debutar con victoria, ¿no? Sí, además, bueno, es un portero joven, tiene ganas, yo creo que es serio. Yo además estuve hablando con él y me pareció un chaval serio y con la cabeza bien asentada. Pero bueno, ahora después del partido, que creo que lo hizo bastante bien, sacando algún balón complicado, lo que necesita es continuidad. Lo primero que se tiene que aclarar es Granero, si va a seguir con el chaval, lo que no puede es marearlos, ni por el equipo ni por los chavales. Entonces, bueno, en ese sentido. Y luego, pues bueno, me gustó el gol de Anunciata de falta, fue un buen gol. Y luego, pues poco más os puedo decir, porque el resto del partido, al no haberlo visto, pero bueno. Jorge Sánchez, el fútbol siempre manejó dinero, pero ahora es el dinero el que maneja el fútbol. ¿Cómo estamos de dinero? Bueno, ¿el Real Oviedo te refieres? Sí. Bueno, pues el Real Oviedo... después de una exitosa ampliación de capital que el próximo domingo va a hacer un año que finalizó, 17 de noviembre del 2012, pues con esa ampliación de capital conseguimos disuadir y eliminar la causa de disolución del mercantil, de la entidad,
y eso nos significó que pudimos terminar la temporada pasada y podemos terminar esta temporada sin aparentemente ningún sobresalto si se cumplen las premisas del presupuesto de ingresos que tenemos contemplada. ¿Eso qué significa? ¿Que tenemos dinero hasta el 30 de junio y que la temporada que viene...? Eso significa que cuando... Hay que recordar que el dinero que entró en la ampliación de capital fueron 3.990.000 euros, casi 4, pero son 10.000 euros que hay que tenerlos en cuenta, que son importantes. Vale. Hay que recordar que el Oviedo, al 30 de junio del 2012, es decir, como 4 meses antes de que finalizara la ampliación de capital, pues debía 3.700.000 y pico euros. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si el dinero que recaudamos en noviembre del 2012, vamos a redondear, los 4 millones de euros, los hubiésemos aplicado a pagar lo que debía el Oviedo a corto plazo, que eran casi también 4 millones de euros, el Oviedo no habría tenido dinero para terminar la temporada que acaba de finalizar, la temporada de 2012-2013. No hubiésemos tenido ya dinero. ¿Qué hubo que hacer? Pues lo que tuvimos que hacer fue recurrir a aplazamientos de deuda con la Hacienda y Seguridad Social, a aplazamientos a largo plazo, aplazamientos a 5 años, para que nos diese un poco de desahogo y permitirnos terminar sin ningún tipo de sobresaltos la temporada pasada, que vuelvo a repetir, no lo hubiésemos terminado, y poder iniciar una nueva temporada también sin ningún problema para su finalización. Entiendo que al menos el dinero de los socios, que normalmente se anticipa de forma permanente al pago de temporadas anteriores, al menos ese está liberado en el próximo ejercicio. Es decir, entendemos que el dinero que vaya a entrar de los recibos en el mes de agosto de la próxima temporada, entendemos que en ningún momento va a tapar el presupuesto de esta. No, para nada, no, en absoluto. En absoluto. Vale. Vale. Estamos hablando de un presupuesto de ¿cuánto, Jorge? Bueno, hablar del presupuesto de Real Oviedo, más antes de nada, en ningún momento, permitirme que no os voy a dar cifras concretas porque no puedo por ley, no porque no quiera dar cifras, perfecto, sino porque sabéis que las cifras y el presupuesto se aprueba en la Junta General Ordinaria de la entidad, que se celebrará el próximo mes de diciembre. Entendemos que se va a convocar, o se va a celebrar, mejor dicho, en la segunda quincena del mes de diciembre, cuanto primero mejor, así lo deseamos. Entonces, claro, el presupuesto del Real Oviedo, si nos ceñimos solamente a la primera plantilla o a la entidad global, claro, porque cuando hablamos de presupuestos, y a mí me comentan presupuestos de determinados equipos de segunda división B de nuestro grupo, como por ejemplo el Guijuelo, que está de colíder con nosotros, da la impresión de que tiene un presupuesto muchísimo más bajo que el Real Oviedo, cuando la realidad no es esta. Nosotros, si manejamos un presupuesto, vamos a hablar redondeando, de cercano a los 3 millones de euros, no significa que los 3 millones de euros se dediquen a la primera plantilla, muy al contrario. Podemos dedicar a la primera plantilla casi el 50% de ese primer presupuesto, porque dentro del presupuesto de los 3 millones de euros, como te decía, va muchas cosas. Va la tienda, son los ingresos de la tienda, pero también existen las compras, y va el personal que tenemos, van las categorías inferiores, van las amortizaciones que tenemos, las instalaciones. Es decir, que hay muchos números que hacen que el presupuesto de Oviedo sea importante, pero si hablamos ya del presupuesto en concreto de la primera plantilla, es superior, es cierto, lo puedo reconocer que es superior a determinados equipos, pero a veces solamente un poco superior, por diversas connotaciones que luego, si queréis, entro, matizo o continúo ya exponiéndolo. No, puedes perfectamente. Perfecto, mira, las connotaciones que estamos observando son las siguientes. La segunda división B es una categoría semiprofesional. Hay equipos que son profesionales o medio profesionales, otros equipos que se denominan aficionados. Es decir, que hay un tejemaneje ahí difícil de explicar a efectos de determinar los factores económicos que pueden influir, como por ejemplo, hay equipos que no son sociedades anónimas deportivas, como nosotros. Hay muchos equipos que son simplemente asociaciones. El control y la fiscalización que existe en las asociaciones no tiene absolutamente nada que ver con el control y fiscalización que existe en las sociedades anónimas deportivas, en absoluto. Ciñéndome a la primera plantilla y ciñéndome al personal del club, todos nuestros trabajadores y empleados y toda la primera plantilla, y si queréis me centro en la primera plantilla, están todo el mundo dados de alta en la Seguridad Social. ¿Qué significa dados de alta en la Seguridad Social? Pues dados de alta significa de que lo que yo le pago a determinada persona, a Real Oviedo le va a costar un 34,10% más que le costaría a otro equipo X. Otro equipo X
que no los tienen dados de alta en la Seguridad Social, porque consideran que son aficionados, entonces consideran que lo que les pagan no es un sueldo ni un salario, porque consideran que eso son dietas por desplazamientos, dietas de locomoción, dietas de transporte. Entonces, esos conceptos, pues como no cotizan ni Hacienda ni Seguridad Social, pues son íntegros para el jugador. Un jugador que en un equipo X de la Segunda División B no esté de alto en la Seguridad Social, voy a repetir, son la mayoría, pues si ese jugador cobra 1.000 euros al mes, es decir, 1.000 euros para llevar al bolso, calcula que nosotros, para que ese jugador lleve 1.000 euros al mes, a nosotros nos puede costar unos 1.800 euros. ¿Por qué? Por un lado es su sueldo, de su sueldo que le vamos a hacer la retención mínimo un 15%, más el 34,10% que nos cuesta de esos 1.000 euros. Claro, estamos jugando con armas muy distintas. Es un hecho que estamos, denunciando, no ante organismos, lógicamente, pero sí públicamente, porque manejamos armas distintas. Porque se echa en cara que a veces el Oviedo, si no sé qué equipo, con un presupuesto de 600.000 euros, y mira cómo está. Ya, pero es que esos 600.000 euros del Oviedo, perdón, de ese equipo, a nosotros nos suponen 1,5 millones de euros. Os comento, por si no lo sabéis, que el coste que tiene el Oviedo de seguros sociales esta temporada que ha pasado anda por los 300 y pico mil euros. 300 y pico mil euros. Es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero. Si una persona viene con todos los papeles en regla, como tenemos a la plantilla del Real Oviedo, es lógico y normal que el nivel de exigencia tenga que ser quizás un poquito mayor que el resultado que están dando. Es decir, nos hemos podido equivocar en la elección del equipo, ya que las condiciones laborables son inmejorables. Esa es mi pregunta. Bueno, cuando una persona viene con un jugador ficha por el Oviedo, sobre todo en esta época de verano, julio, agosto, que fueron los fichajes, y bueno, tuve mucho contacto en esa época con el que hacía la función del director deportivo en su momento, Carmelo del Pozo, aunque es el preparador físico, pero en esos 2 meses hizo la función de director deportivo. Una de las bazas con la que juega es, uno, la legalidad de estar alto en la Seguridad Social, con lo cual tienes, quieras que no, una protección para el día de mañana. 2, la estabilidad económica con la que ahora mismo goza el GRU, de tal forma que nuestros jugadores todos les pagamos con nómina domiciliada, absolutamente todos, no pagamos a nadie en efectivo, va todo el mundo con abono en su cuenta, aproximadamente entre los días 10, 11 de cada mes. Entiendo que ahora ya no hay fichas más sueldos, entiendo que todo va todo, en una ficha en un sueldo que va repartido. En segunda división B, eso todo sueldos repartidos en 12 mensualidades, o en 11 mensualidades, depende cuando haya llegado, todos son sueldos de todos. Muy bien. Hablemos un poquitito de los mexicanos. Ellos se quejan en un momento dado que no reciben toda la información del Real Oviedo, y el Real Oviedo, a través de tu persona, entiende que permanentemente está enviando todos los datos. ¿Es eso cierto? ¿Con qué frecuencia se hace? ¿Tienen derecho a quejarse de la falta de transparencia que ellos en algún momento dejan caer? ¿Os hace daño ese tema, evidentemente? El Grupo Carso, el socio de referencia de Real Oviedo con un 34% del capital social, el compromiso que llegamos con ellos, sobre todo en esta segunda etapa, en esta temporada, cuando a partir del día 15 de julio se hace, el anterior presidente presenta su dimisión y se hace cargo de la presidencia Sabino era vicepresidente, se hace cargo de la presidencia, pero se hace cargo de la presidenta no porque sea vicepresidente, se hace cargo de la presidencia porque así se lo pide el Grupo Carso. Concretamente, el contacto que tenemos directo con el Grupo Carso es José Antonio Aburrat, coloquialmente le llamamos todo el mundo Joe, pues le pide que Sabino coge esto y tira para adelante, ¿no? A partir de esa fecha nos comprometimos a que puntualmente y casi todos los días le íbamos a mandar información diaria del día a día del club. ¿Qué se está haciendo en el club? ¿Qué se está deseando en el club? ¿Qué proyectos puede haber? ¿Qué fichajes haber? ¿Cuánto cuestan esos fichajes? En época de la pretemporada, del verano, de los fichajes. ¿Qué previsiones hay de ingresos? ¿Cuál es el presupuesto que se puede hacer? Se hicieron varios presupuestos. ¿Cuál es el presupuesto que se va a hacer? Etcétera, etcétera. La comunicación con José Antonio Aburrat,
la comunicación con Joe es prácticamente diaria, entre otras cosas porque soy yo el que la hace, con lo cual sé que es prácticamente diaria, ¿no? En la última intervención en los medios de comunicación, una entrevista que le hicieron a don Arturo Elías, yo creo que no se quejaba de transparencia o falta de datos. Lo que yo intuía a su conversación era que, como un accionista más y en protección de todos los accionistas, quería saber el destino del dinero de la ampliación de capital. Bueno, la palabra exacta, Jorge, es auditoría. Sí, no, cuando alguien solicitó una auditoría, sí, cosa pero, que está todo auditado, entiendo. No, lo que pasa es que el término auditoría, hombre, a mí lo único que me puede sorprender es el término de auditoría, porque el término de auditoría es un término que a la gente que no está en el mundillo empresarial puede como asustar. Una auditoría. Le suena a inspección. ¿Y a inspección qué pasaría? Cuando realmente es que me sorprende el término, porque es que las cuentas del Oviedo se auditan. Es que hablan de un auditor externo. Es que los auditores son todos externos. Es decir, un auditor externo es el que está auditando las cuentas del Oviedo, pero no este año, el anterior y el anterior. Un auditor externo es el que puede decir en su informe de auditoría lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Ese auditor externo es el que está ya finalizando la auditoría y esta semana, seguro que esta semana, ya prácticamente la tendremos. De tus palabras intuyo, y luego ya Marcos y Gemma, si queréis hacer alguna pregunta, intuyo que el Consejo actual era perfectamente conocedor de lo que iba a pasar en aquella asamblea. Es decir, se entró en aquella asamblea perfectamente sabiendo lo que iba a ocurrir o de qué lado estaba el Grupo Carso. Se vendió a lo mejor otra cosa diferente, ¿no? El Consejo actual que estamos, el día de autos, el día 3 de julio... Un par de horas antes. El día 3 de julio, un par de horas antes, cuando le comenta al anterior presidente... yo le comenta de que la delegación de acciones iba a ir para otra persona distinta, se comenta, hacemos un consejo anterior, y en ese consejo todos en ese consejo tener en cuenta que había dos personas, una que cesaba porque le cesaba al Grupo Carso, que era Pedro Zuazua, y otra persona, Juan Ramón González, que ya había dicho hace tiempo, ya había manifestado hace tiempo que él se iba del consejo por motivos personales, justamente por motivos de trabajo y motivos familiares. El resto de las personas que estábamos en ese consejo, todos me refiero al actual presidente Sabino López, me refiero a Hugo López, presidente de la Paro, es que estoy haciendo memoria en la situación como estábamos sentados, ¿no? No, Tony Fidalgo no. Perdón, Tony Fidalgo, sí, Tony Fidalgo estaría sí. Pedro, ¿verdad? Pedro no estaba. No estaba. No, Pedro día, no estaba. Joder, no recuerdo. Tiene que estar. Estaba la Junta. Sí. Bueno, todos, la mayor parte de ellos, los que seguíamos, ¿no? Porque había dos que podían opinar, efectivamente, pero todo el mundo estaba en contra de una dimisión. Todo el mundo estaba en contra de la dimisión. Porque es que, de alguna forma, estábamos también diciendo de que cómo vamos a dimitir. ¿Cómo va a dimitir el Consejo? Un día 3 de julio, en plena campaña de pretemporada, cuando bien denunciamos hace un año que cómo es posible que a alguien se le ocurriera hacer una junta el 12 de julio en plena campaña de pretemporada. Entonces, estábamos haciéndolo exactamente lo mismo. Yo recuerdo una frase importante de Sabino que nos llegó a todos, que nos decía él, tenemos que mirar esto, tenemos que mirar el Oviedo, tenemos que mirar el club con luz larga, no luz corta. Es decir, no podemos ahora mediante un calentón tomar una decisión, hay que mirar con luz larga qué puede pasar si tomamos esa decisión, porque lo único perjudicado, ¿quién iba a ser? El club, nada más, el club, la entidad, no había otro perjudicado. Cogemos, marchamos todos, queda todo muy guapo, ¿y qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si se marcha todo el mundo el día 3 de julio? Pues que el club estaba completamente descabezado. Como eso es una auténtica locura, en la propia Junta, se decide que se pospone la dimisión, es decir, que no dimite absolutamente nadie, por el hecho de sí, estoy un poquitico mal de la gran, perdonad, no dimite absolutamente nadie. ¿Qué significa eso? Significa que en el propio acta de la Junta General, acta elaborada por un notario, figura exactamente que se pospone esa dimisión, que no se va a hacer esa dimisión precisamente para no dejar el club descabezado y para que dar al socio mayoritario tiempo suficiente para que pueda elaborar un nuevo consejo de administración. En definitiva, que el día 3 de julio no dimitió nadie. Es que da la impresión, es que marchó todo el mundo y quedasteis... No, bueno, el día 3 de julio... Marcha el presidente.
No, el día 3 de julio. Marcha una semana más tarde. Espera, Sí. Vamos por tiempos, Sí. vamos por calendario. El día 3 de julio no dimitió absolutamente nadie. Con lo cual, al no dimitir absolutamente nadie, sigue la normalidad del club. Y se siguen haciendo fichajes, se siguen haciendo contactos. Posteriormente, el presidente hace una rueda de prensa. Hace una entrevista, no rueda de prensa, hace una entrevista a la Nueva España, y el mismo presidente dice que no dimite, y desmiente que dimite. Y en páginas interiores, lógicamente, dice no dimito para no dejar descabezado al club, para no dejar huérfano de Real Oviedo y vacío de poder. ¿Quién era el presidente? El señor Fidalgo. Tony Fidalgo. Sí. Bueno. El cual se va una semana más tarde. Eso no sé exactamente, creo que fue el día 8, el día 9, y el día 15 de julio es cuando presenta la dimisión mediante un escrito que nos llega a través del secretario. Marcos, ¿qué te preocupa de lo que está fuera del campo? ¿Qué le podemos comentar a Jorge? ¿Qué inquietudes Yo solo tengo tenemos? una duda. En aquella junta del 3 de julio, es que a mí me cogió fuera Oviedo. Yo tenía entendido que Fidalgo había anunciado la dimisión en bloque del Consejo. No sé si es cierto o no, o sea, corrígeme si me equivoco. Yo por lo que entendí era que habían anunciado la división en bloque y luego solo se fue él. Pero bueno, en la propia Junta o días antes. No, creo recordar en la propia Junta. En el tiempo de la Junta. En el tiempo de la Junta, que hubo una Junta muy problemática, que los que hayan asistido, fue conflictiva esa Junta. Repito una vez, no dimitió nadie, no solamente no dimitió nadie porque está por escrito. Es decir, que sí. Podemos estar en una tertulia, podemos hablar, pero lo que queda por escrito, queda por escrito. Él anunció que se iba a ir. O sea, recuerdo lo que estás diciendo tú, que oye, no vamos a dejar esto, tal, y vamos a dimitir. Pero yo creo recordar que lo hablaban en plural, pero no lo sé fijo, corrígeme si me equivoco. Él anunció una dimisión de más gente, o luego solo se fue él, o él hablaba, efectivamente, él hablaba en plural, es cierto, él hablaba en plural, se dimite, cuando él tuvo su intervención, él hablaba de la dimisión, pero esa dimisión, posteriormente, lo que se dice en el acta de la Junta, dice que esa dimisión se pospone, es decir, que no se pospone que no se lo dimite, se pospone para fechas o días posteriores, una vez que dé tiempo a recomponerse otra vez un nuevo Consejo de Administración por parte del máximo accionista. Y sobre todo, entiendo yo, ya que Fidalgo apelaba a la responsabilidad institucional y apelaba a no dejar el club huérfano y apelaba a no dejar de vacío de poder en la entidad, entiendo que sería precisamente por eso que nosotros tanto criticamos hace un año, diciendo cómo es posible que se haga una junta en julio, cuando es en la época determinante para hacer los fichajes. Me imagino que sería por eso. ¿Por qué, Geme, perdón, algo que te preocupe de fuera del terreno de juego, en la grada? No, a mí me preocupa, no me pongas a mí los problemas de grada ni hostias, que no, yo me vengo de otra forma. A mí lo que me preocupa, este hombre dijo al principio que hay una cantidad de dinero y que no es compatible con una serie de equipos. Está claro que quitando al Oviedo y al Santander, y no sé si hay otro más, los demás está claro que con lo justo, con lo de 800, el que más, 600 socios, y a pagar y a vivir. Entonces, eso está claro, eso está, el Oviedo, claro, al momento que tengas que pagar la seguridad social, está claro que el Oviedo está congelado ahí por la seguridad social y por todos, y todos los que sean obreros y tal, pero después el Oviedo, y tú eres asesor no deportivo, económico, sí, pero en lo económico sí, y entonces estás viendo que hay una serie de gastos que a lo mejor no se pueden haber hecho. Como no se puede haber hecho, por ejemplo, pues a ver, que traen 13 jugadores. Oye, Sabino, ¿cómo es esto? O Sabino no estaba Sabino, estaba Tony Fidalgo, eso, que sí fue el que más perjudicó al Oviedo, con haciendo estas cosas que se hacen ahora, como se están haciendo, pues traer 13 jugadores, pues traer por traer, echar por echar. Cuando tienes un portero, por ejemplo, tú en este caso no estás tú, pero yo lo hablo, cuando tienes un portero que está jugando en el Leganés de titular, y estaba aquí un ello que en Oviedo podía cobrar
1.000 euros, y no sé si tendría que tener la seguridad social también, pero bueno, podía jugar perfectamente. Sin seguridad social y más de ellos, si trajeron a montones, y tú en este caso podías haber dicho, oye Tony, que te estás pasando, Moreno, pero como no os importa nada. Sí que es verdad, y retomamos un poco la actualidad, un poco lo que está diciendo. No les importa nada, pues siguen. Y vienen aquí y viene un ciudadano que lleva un simple, porque a mí me contaron, Gemes, que estuvo en varios equipos, y yo, y el otro, y la moto, y la mi madre. Pero tuvo los equipos y tuvo un año. Al año siguiente echaron, porque el resultado era mínimo. Presidente y secretario, entrenador y preparador físico. Como el amigo que lleven siempre de turno. Que no lo entiendo tampoco. Pero ese no es solo amigo de turno, sino que encima es director deportivo. Ese... Carmelo. Ese sí que veo yo, así Carmelo, Carmelo, y van a echar el Oviedo donde no hay que echarlo, que llega un desastre, no hay donde cogerlo, partido semana a semana diciendo, como ahora bien diciendo Marquinhos, dijo ahí antes al principio, que los amigos, si seguimos con el Oviedo, yo me tengo que defender porque vengo aquí y aquí me estoy jugando yo el no venir más a la televisión, porque fui el primero que dije que el Oviedo tiene que ser campeón. Le dije al presidente, al que yo titulo de presidente de verdad, que es el Sabino, es amigo mío, y lo defiendo al 100% como presidente. Y el Sabino, que si el Oviedo no trae 2 jugadores, te vas a enterrar porque estos lo dejan ahí abajo jodido, cogen, piden los perros, hay que pagarlos como los demás, y se van a marchar y el Oviedo está jodido ahí. Y eso es lo que yo quisiera, si tú tienes alguna cosa que en algún momento de decir la opinión, oye, que estáis gastando más o menos, no. Sí, te comento. Hombre, la opinión creo que importante, porque de hecho, antes de iniciarse a gastar nada, yo elaboro un presupuesto y de ese presupuesto, que es el que se da al equipo técnico... ¿Ese presupuesto es negativo ahora mismo? Sí, muy negativo, por supuesto. Tenemos un presupuesto para esta temporada bastante negativo. Importante. ¿Contempla en algún momento, en el caso de que las cosas no vayan bien en el mes de diciembre, contempla en algún momento, o ya sería excesivo, el poder cargar alguna ficha de un nuevo jugador, o eso sería muy difícil? No, incluso el cambio de entrenador, que el año pasado lo hace la grada, es complicado. Sería muy difícil. El presupuesto está ya bastante desfasado. El presupuesto está ya desfasado. No hay presupuesto económico para hacer fichajes de invierno. Otra cosa es que el grupo mayoritario es como siempre, el dueño que diga, bueno, pues oye, pues hay que traer un par de fichajes que dé a esto, digamos, un plus de calidad. Bueno, lo que él decida en cada momento. Ha sorprendido negativamente, Jorge, tú ahí no tienes la culpa, sí, porque tú tienes que efectivamente cuadrar los números. Ha sorprendido muy negativamente, y ahí Marcos, que me ayude, lo que ha salido a la luz pública en el caso de Pepe Díaz. Han salido un sueldo que para gente de segunda B parece absolutamente terriblemente alto, ¿verdad? Desorbitado completamente. Entendemos que el resto de los sueldos que ahora mismo hay en el Real Oviedo en ningún momento pueden alcanzar. No, en ningún momento. De hecho esta temporada la media que alcanzamos es infinitamente inferior, para la redundancia. Entonces, ¿cómo se lleva al desfase si ahora en diciembre las cosas vienen mal? Para no fichar de jugadores, algo falla, ¿eh? No falla, lo que pasa es que ten en cuenta que con cargas el año que ya, y venimos con cargas. Nosotros tenemos ahí jugadores del año pasado que son caros. Que son caros para esta categoría o para este presupuesto. No van a decir caros ni baratos, no, vamos a decir que son cantidades altas. Yo no, perdón por la expresión caro, porque nunca se sabe. Una cosa es cara o barata dependiendo del rendimiento que tengan. Eso está claro. Pero el de Pepe fue más caro que Cristiano Ronaldo, con mucha diferencia. Si Pepe Díaz en la segunda temporada hubiese metido 22 goles, cobrando lo que cobraba, pues no hubiese sido caro. Porque nos daba un plus de calidad que nos hubiese dado incluso el ascenso. Posiblemente. Con 22 goles a la segunda temporada te da el ascenso. Pero claro, tenemos otros jugadores de la temporada pasada cuya nómina es importante y lo tenemos ahí y hay que jugar con eso, no se llama remedio. Pero bueno, de aquella estaba Tony Fidalgo, que lleva tantos años que lo decía. Bueno, no tuvo margen él para decir, oye, como esos que traes, un niño que viene, yo no tengo nada contra ese niño,
que viene del Mallorca, no sé dónde, como esos héroes en Asturias. Y lo trucó a él y nadie llamó y dijo, oiga, espera, ¿usted dónde vas, Tomás? Trajo jugadores con un hombre de segunda. Mire, mi opinión del fútbol es muy clara la mía. Yo ayer estaba viendo, juro ante Dios decir la verdad y no más que la verdad. Estuve viendo el Real Madrid contra la Real Sociedad. Y dije yo, joder, que esto es una vergüenza, joder. Que estos tipos que estaban allí todos en el campo, que son millonarios, algunos multimillonarios, pero si estos, mira, esos jugadores, la mayoría de ellos, los cojo yo individualmente y los mandes a jugar al Industrial o al Turón o a cualquiera, individualmente, y si el partido que jueguen no ganen, la gente no sabe si es bueno o si es malo. Ese es el grave problema del fútbol. Y en el Oviedo trajo unos y trajo otros con el consentimiento del el señor presidente que estuvo aquí y dejaron ir la batuta. Sí que es verdad, Jorge. A Tony. Sí que es verdad que en aquella situación en la que el Oviedo se ve bien, se ve segundo, se ve tercero con el amigo Sarriugarte, se intenta hacer un esfuerzo de 4 futbolistas. Pero un futbolista que traes de 9, que traes para meter goles, que te vaya a cobrar entre lo que estuvo y lo que va a llevar por este año 70-80.000 euros marcando un gol, sí que es cierto, y los números son muy fríos, que es un patinazo, terrible, pero que entiendo que... Yo también quiero descargar culpas del anterior presidente. El presidente puede tener la culpa en pagarle eso. Claro. No tiene la culpa en traerlo. ¿Tú quieres decir que el otro presidente, pues el otro presidente fue un desastre? Porque fue el culpable de un mal de la temporada pasada y de un mal que va a empezar esta. Que está jodido esta temporada, punto. Yo niego a la mayor. El que menos culpa tiene... Mira, Sergio, tú, Jorge, yo tengo aquí apuntado de estos del periódico de Oviedo, de la Nueva España esta. Bueno, estos ciudadanos que estuvieron aquí, Hugo López, que estuvo aquí, y este José María Suárez, que lo conozco yo, de andar viendo el fútbol de abajo, que se metieron ahí, que yo no entiendo cómo en el Oviedo puede haber gente que sin ser nadie puedan estar ahí por ser el mero hecho de ser presidentes de una serie de los chimariaques, que se llaman esos, otro de Peñas Azules. Yo siempre entendí que los socios y los peñas y todo, porque los peñas del Oviedo son un desastre, ¿no? Van las mujeres y los mujeres y los paisanos que no van ni al fútbol. Móntense en el autocar y después van a la peña, para aquí, a la peña, porque van a la fiesta y a comer. Y están ahí metiditos, están ahí. Que esos señores que estuvieron en el Oviedo, que tengan ahora la capacidad de decir que van a reunir y van a empezar a hacer una fiesta para echar a Sabino, lo dice aquí, a llamar al Corso, prefieren más uno de México, yo no tengo nada contra él, Dios quiera que venga, si bien, y todo lo que haga, que lo haga a favor del Real Oviedo, pero que ahora no valoren ni lo tuyo, ni lo de Sabino, ni lo de nadie, porque estuvieron allí y nada más. Menos de una semana, cambiaron menos de una semana, cambiaron de la opinión de esta, de me marcho, después para ir a criticar. ¿Qué ocurre ahí? Luego te contesto. Jorge, ¿qué ocurre ahí? Efectivamente, cuando hay un grupo de personas diferentes, además, hay gente profesional, como era tanto el presidente como el vicepresidente, es decir, Tony Fidalgo y Sabino, gente profesional que evidentemente se mueve muy bien en el mundo del fútbol. Estaba fiscalizado el club por aficionados, evidentemente, como era Hugo y como era Juan Ramón. Hay asesores profesionales, en tu caso. ¿Qué ocurre para que un año más tarde, y se va a cumplir un año después de aquel éxito tan sin precedentes del Real Oviedo y por otra parte irrepetible, todo el mundo haya salido por una esquina diferente y haya de nuevo este abandono, ¿no? Mira, como dicen que el Oviedo hay que hacer estudios sociológicos de los movimientos de Real Oviedo, sobre todo la última ampliación de capital, es muy difícil contestarte a esa pregunta. Lo único que puedo hacer es una serie de reflexiones, más que contestaciones, ¿no?
Sí, porque cada uno tendrá su motivo. Pero, la pregunta, yo creo que la pregunta que yo me haría es, ¿qué hay de diferente de julio del 2013 a hace 2 meses antes, en mayo? Efectivamente. ¿Qué cambió? Por ejemplo. Vamos a pensar. Que es que ahora hubo un cambio radical contra la afición. No, porque la afición sigue estando representada. Está Hugo, el presidente de la Paro, y encima hay un consejero con poder, porque yo no soy consejero, yo pertenezco al consejo como asesor, pero yo no tengo poder. Y hay un consejero con poder. Es decir, con el tema de relaciones con los peñas no debe haber ningún problema. ¿Qué ocurre? Que es que antes se llevaba puntualmente los pagos y ahora ya no, sigue lo mismo, el día 10 de cada mes. ¿Qué es? Que hubo una desbandada de gente, no, porque sigue Sabino, sigue Hugo, sigue Antonio, el secretario, y sigue Jorge Sánchez, y sigue, Chema, que se aprobó en la Junta del día 3. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? Sinceramente no lo sé. ¿Qué es lo que cambió? Que somos iguales. ¿Tú no sabes por qué marcharon estos dos? Bueno, pero vamos a ver, esos dos son 2 compañeros del Consejo que los tengo en gran estima, por lo siguiente. Uno, Hugo marchó porque está cansado. Hugo no lo transmitió, no es que marchara de repente. Pasa que hay que tener mucho cuidado con los titulares de la prensa también. Hay que tener mucho cuidado con los titulares de la prensa. Totalmente de acuerdo. Hay aquí un titular. Los titulares me parecen muy bien. Sí, hay aquí un titular que efectivamente de Chema, que tú lo lees, coges el periódico como yo cogí el viernes y dice: muchas críticas al Consejo las comparto. Es decir, da la impresión de que la gente nos está criticando continuamente, entonces él, que está dentro, las comparte incluso. Entonces dice, bueno, ¿cómo es posible que un consejero pueda decir eso? Claro, pero tú, tú lees el contenido, que es una entrevista más perfecta de Chema, y hay aquí una frase de Chema, dice: a su juicio, en el club ha sido riguroso en la gestión económica, que es un tema que le preocupaba a la afición. Y me pregunto yo, si lo que preocupa a la afición realmente era el tema ¿dónde fue el dinero de la ampliación de capital? Que está preocupada, tú mismo me acabas de comentar, se pedía una auditoría externa, etcétera, etcétera, y un consejero perteneciente a la Paro, que está dentro con nosotros, dice que el club ha sido riguroso con la gestión económica, pónmelo de titular. Ponme de titular José María Suárez, el club es riguroso con la gestión económica. No, pone un titular que da la impresión de que estamos ahí a la gresca de la guerra. Siempre la polémica. Y luego, de hecho, José María cuando entró en julio, perdón, con esto termino, gemelo. José María cuando entró en julio ya lo dijo. Dijo, no, yo pues solamente voy a estar hasta el mes de diciembre, cuando la Junta, porque yo en enero voy a marchar fuera de Asturias a trabajar. Y ya lo anunció. Lo que pasa es que esto da la impresión de que hay una desbandada. No. Y Hugo ya lo anunció también, porque Hugo está cansado. Hugo ya muchos años pegándose con ese tema y nos transmitió muchas veces de que estaba cansado. ¿Y eso que se ponga al día siguiente? ¿Qué pone? Sumarari o Sumaquiari, como se llama eso, la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo Paro y el Espíritu 2003, con el otro que viene aquí con el señor Novoa. ¿Van a lanzar una campaña de recogida de firmas? ¿Eso qué coincide? ¿Esas circunstancias? No, pero escúchame, bien, pero escúchame una cosa. La recogida de firmas, que yo no la critico, no solamente no la critico, sino que me parece bien, me hago una buena idea. La afición... ¿Cómo te parece? Escucha, sí, escucha, no, pero vamos a la segunda parte. A mí me puede parecer bien, porque quieren que el Grupo Carso gestione directamente el club. Estamos hablando del grupo más importante del mundo, es decir, que algo sabrán de gestión de empresas. Me parece extraordinariamente. ¿Qué puede suceder? Arturo Elías lleva meses diciendo, cada vez que viene, de que ellos no quieren gestionar el club públicamente, lo dijo el otro día, igual que pidió la auditoría externa, decía también que no iban a gestionar nunca el club. Vale. Ellos, si les llegan 20.000 firmas y deciden gestionar el club, y no va a venir el señor Deslín a gestionar el club, pondrán a gente de su confianza. La pregunta que yo dejo en el aire es la siguiente: ¿qué sucede si en ese momento la persona de confianza para gestionar el club es Sabino López? ¿Se admitiría o no se admitiría? Porque puede suceder. Bueno, vamos a ver. De momento así es, ¿verdad? De momento así es, y de hecho... Y no le han planteado ninguna... No solamente no la plantearon, sino que en su momento, en julio... Un apéndice nada más. Sí. En julio, el José Antonio Borrá directamente le dijo a Sabino, por favor, coge tú la presidencia, queremos que el Oviedo vaya todo con normalidad y sin hacer ningún tipo de ruido. Marcos, tú juegas en la primera división
del mundo de la gastronomía, Ajá. del mundo de la empresa, hace muchísimos años. ¿Consideras que en Asturias no hay empresarios capacitados, personas capacitadas para poder llevar una empresa como el Real Oviedo? Yo creo que sí. El problema es que esa gente no se atreve o no... porque realmente no saben lo que hay detrás, ni quién, ni... bueno, no sé, yo es la sensación que tengo, porque yo sí que lo tengo hablado con gente con poder y... Yo luego sigo, Sí. sigo. Yo diría a Marco, estoy de acuerdo con él, hay gente súper preparada y capacitada para llevar el club. Hay, Hay. Jorge, te voy a decir una cosa, Sí. te voy a dar un pequeño dato. Hay al menos 1.500 empresarios asturianos, 1.500, que gestionan empresas con un nivel igual o superior en dinero a lo que representa el Real Oviedo. Por supuesto. 1.500. Por supuesto. Quiero decir con esto que evidentemente a mí me produce mucha pena, lo digo con total honestidad y lo digo como socio del Real Oviedo, me da mucha pena que tenga que venir alguien de México a gestionar el Real Oviedo. Me da una pena terrible. Mira, Carlos, yo eso lo dije muchas veces, es que pensamos que el Real Oviedo como empresa, que es la panacea, y yo digo muchas veces, no, pero si el Real Oviedo factura menos que una tienda de la categoría, factura menos que cualquier tienda que pueda vender de la categoría. Bueno, unos 3 millones de facturación, es una empresa media, Bueno, es una empresa ¿Pero media. qué sucede? Sí. Continúo como decía Carlos, Marcos, perdón. ¿Qué es lo que sucede? A mi entender, empresarios hay, profesionales hay. ¿Dónde estaban el 12 de julio del 2012? 2.500 siguen existiendo. En ningún lado. Espera, empresarios hay, profesionales hay. ¿Qué pasó en julio del 2013 cuando quedó un puesto de consejo vacante y nadie, absolutamente nadie, Bueno, yo te lo explico muy se ofreció fácilmente. para ser consejero? Yo te lo explico muy fácilmente. En el Consejo de Administración de cualquier empresa de fútbol, y ahí podemos tirar de antiguos expresidentes, no le vamos a poner nombre, en el Oviedo el problema no es gestionar el presente y el futuro, el problema es gestionar o que te pueda caer en un momento dado alguna historia de lo anterior. Es decir, ha habido gente en el Real Oviedo que ha llegado y de repente se ha encontrado con 500.000, con 600.000 euros de la época todavía de Eugenio Prieto, reclamaciones. Tú sabes mejor que nadie que en el momento que entraron esos 4 millones en el Real Oviedo, os llegaron facturas de que nadie sabía que existían. Trato de decir con ello que evidentemente uno puede ser, Jorge, responsable de lo que haga. Mañana tú y yo podemos ir a comer y puede pagar cualquiera. Lo que no está dispuesto ninguna persona, entiendo, es a pagar las comidas del año pasado, del anterior y del anterior. Entonces te quiero decir que partiendo de cero, como en este momento puede ser ahora, A mí, de responsabilidades sí. me vas a hablar a mí. Yo te recuerdo que yo fui consejero del Oviedo, en la primera época que yo entré, en julio del 2006, hasta enero del julio del 2005, hasta enero del 2007, 18 meses. 18 meses en que si no hubiésemos tomado determinadas medidas y hecho determinadas acciones, mi patrimonio ahora mismo estaría igualmente en juego o igualmente embargado. Igualmente. Nosotros, cuando llegamos, tuvimos una exitosa reducción de capital, importante, y reducción de capital de un 54%, que fue la reducción de capital nuestra. La acción costaba 60 euros y pasamos a creo que eran 24 algo. 4.000 pesetas. Va a 24, fue una exitosa reducción de capital y una exitosa ampliación de capital de 1 millón de euros. En esa exitosa ampliación de capital de 1 millón de euros fue cuando entró de máximo accionista Alberto González con Control Sport. No solamente fue exitosa, sino porque a veces la memoria es frágil, sino que en aquel entonces el máximo accionista de facto era Celso González. De mi madre, filo de Dios. Sí, pero con Celso González que era el máximo accionista. Es decir, que al final, si él decía que no había nada que hacer. Conseguimos hacer... ¿Y todavía sigue diciendo que no? No, espera, un segundo. ¿Todavía sigue siendo lado? No, hay que hacer al César lo que es al César. Así que hay que criticar, pero cuando hay que decir las cosas, hay que decir las cosas. Si el máximo accionista no hace reducción de capital, no hubiese seguido el máximo accionista. Pero no solamente se consiguió hacer la reducción de capital gemelo,
con el beneplácito máximo accionista, sino que hicimos ampliación de capital a 1 millón de euros, que se agotó el papel entero. Claro, ¿qué problema hay con la ampliación de capital de 1 millón de euros? Lo que decía todo el mundo, no, nada, que va, al final el club metemos dinero en pequeñas cantidades y al final sigue siendo el mismo, el dueño. Por escrito, la ampliación de capital va con escrito y en la convocatoria va con escrito que los socios mayoritarios en aquel entonces, Celso, renunció al derecho de participación preferente. Es decir, entre el que entre, poner dinero que yo no voy a poner dinero. Con lo cual le quitaban el poder, que fue cuando entró Alberto González. Muy bien. Pero si Celso tiene dinero todavía en el Oviedo, hay que seguir pagando. Tiene una parte en el accionariado del Real Oviedo, el cual se ha reducido terriblemente. Vamos a ver, es que son dos cosas distintas. Ahora mismo que acaba de preguntar uno. Tiene. Es una acreedor más, entiendo. Tiene su participación a la sociedad, pero muy reducida, bajo un 4%, es decir, que en torno al 4%. Bajo un 4% solamente. Sí, y luego, ¿qué pasa con la famosa, lo que tú dices ahora, hay que seguir pagándole? Mucha gente lo dice, y estamos bastante, nosotros de alguna forma lo repetimos continuamente. A los acreedores del Real Oviedo de la suspensión del pago del año 2003, a todos, lógicamente, incluido Celso González, no hay que pagarles absolutamente nada. Cero es cero. Solamente se les va a pagar en función de un porcentaje de posibles traspasos que haya. Escúchame, Gemil, durante 20 años, de los cuales ya pasaron 10. Muy bien. Jorge, nos vamos un momento a publicidad, volvemos en los 5 primeros minutos, cerraremos el tema del Oviedo y a partir de ahí cerramos el tema del Oviedo y tenemos que entrar al resto de la liga porque evidentemente tenéis que participar tanto Marcos como tú. Un minuto a la publicidad, un minuto y volvemos ahora mismo. Segundo. Arrancamos la segunda parte de la grada con Jorge Sánchez, hablando un poquito más del Real Oviedo y preguntándole, Jorge, entiendo que el presupuesto del Real Oviedo en materia de ingresos es complicadísimo crecer, sí, porque no es fácil, por ejemplo, vender una camiseta del primer equipo, de las pocas cosas que pueden quedar vendibles o de dinero en esta categoría. Pero sí entiendo, y perdóname que me meta en ello, que el capítulo de gastos seguramente en alguna partida pueda ser modificable. Puede ir por ahí, no puede ir por ahí. Bueno, la única partida que puede ser motivable y cuantiosa a tener en cuenta, estamos hablando siempre del capítulo de gastos de personal y sobre todo el primer equipo junto con sus técnicos, ¿no? Lo demás, hombre, se puede ser modificable, pero muy significante. Es decir, que las cantidades que está pagando el Oviedo a técnicos o a jugadores, el Vetusta y tal, son cantidades muy del mercado, muy normales, cantidades bajas, salvando algún caso. Por poco que paguemos en el Vetusta es carísimo porque no sacamos nada. Y entiéndaseme, que sí, esto puede llevar a polémica. Es decir, tú puedes llegar a ser un grandísimo club de cantera teniendo pocos equipos en la cantera mientras no te recuperes. La cantera nos lleva un montón de dinero, entiendo, y en este momento no le estamos sacando absolutamente ninguna partida. Eso es cierto, no estamos diciendo nada que no sea una realidad. El Vetusta tiene que empezar a dar sus beneficios, debería haber empezado ya, pero tiene que empezar a dar sus beneficios, y el Vetusta tener en cuenta que es un equipo que no existía, es un equipo que desapareció, el Vetusta. El Real Oviedo es un equipo que había desaparecido, y lo sé francamente bien, porque lo volvimos a refundar en el consejo con el que yo participé en el año 2005-2006. Ahí se refundó el Vetusta, que empezamos de la categoría más baja, de regionales, de la más baja, segunda regional. Y ahí empezó el Vetusta. Hombre, el Vetusta fue subiendo, ahora está que se consolide en tercera, y el Vetusta tiene que ser un buen equipo filial nuestro que pueda tener jugadores que puedan tener progresión. ¿Entiendes, Geme, que un futbolista que juega en tercera juega en segunda B? Vamos a ver. ¿Tú cobres en el Oviedo? ¿Sí o no? No, para nada. Vale. Para nada. Me parece muy bien. Un acto, por tu parte, buenísimo. Ningún miembro del Consejo de Administración actual. Me parece muy bien, normal que no cobréis, si el Oviedo está eso. Pero lo que no me parece normal, que es del Consejo, cuando no cobráis vosotros, que admitáis que las cosas de abajo, en el equipo de abajo, ¿cuántos millones se gastan en los filiales?
De pesetas, se habla de pesetas no estoy no, bueno, vale, pues voy a hablarte más de 100.000 euros. Sí, claro, por supuesto. Mucho más, ¿eh? Claro. Y de categorías inferiores pueden costar perfectamente, dicho en pesetas, en torno, y no me equivocaré, el requesón en torno a los 100 millones. No debo estar 600.000, no debo estar... Es bastante menos, es bastante menos. No, es bastante menos. Vale, perfecto. De coste hablo, ¿eh? De coste, perfecto. Puede estar incluido entonces el mantenimiento o alguna cosa. Mira, todos vosotros que estáis ahí, eso, hay que verlo, no hay por nada. Pero es que 100 millones no los gasten de pesetas, no los gasten todos los equipos que hay en Oviedo. No tienen ese presupuesto para gastar. Y en Oviedo seguimos haciendo las cosas como siempre o peor. Y tú, que eres el primero que dices que no cobres, pues es el primero que tienes que decir, oye, espera, a la hora de gastar. Yo ayer vi un fichaje ahí, ese Fidalgo, otra vez para Oviedo, marchó y ahora vuelve y volvéis a admitirlo. Bueno, no van a admitirlo los amiguetes. Vamos a decir. ¿Qué me quieres decir? Te hablo de Juan Fidalgo. Juan Fidalgo, cuando estaba de entrenador de División de Honor, lo habló con el club, lo comentó con el club, que tenía esa posibilidad, esa opción. Nosotros no quisimos pararle ninguna trayectoria que puede tener Fidalgo y le dimos el ok y el para bien. Fidalgo es una persona querida dentro del Oviedo. Yo considero que es un buen técnico. A mí me gusta, te hablo como aficionado porque yo soy técnico, me gusta cómo dirige sus entrenamientos, me gustan mucho las explicaciones que da a sus chicos. Yo muy bien, me parece muy bien lo que me estás contando. Y te aconsejo, te parece muy bien a ti. Pero yo lo que en el fútbol lo que veo son resultados. Sí. Tú coges el Vetusta y va el 14. Tú coges el Oviedo y va el 9º. Me parece que son las categorías así, no más que llegar a ganar a eso y volver, y siempre lo mismo. Y estás hablando, o no lo quieres decir tú, pero lo digo yo, y lo sabes y lo... Mucho dinero que gasta esa cantera y no produce. Si antes lo produjeron, pues ahora menos. Y si quieres marchar, pues marches. Y cuando quieras marchar, pues vas. Y sabes por qué fracasas allí, no vengas otra vez a colocarte aquí. Que eso está jodido. Hay que buscar gente, ¿no? Que te caiga bien a ti y que caiga mal, porque los deportes... Mira, la base del Oviedo es, si el Oviedo sube, se olvida todo el mundo de los perros, no pasa nada, no pasa nada. Pero hay que subir, y para subir hay que tener jugadores, y hay que tener gente involucrada, como ese, por ejemplo, ayer, yo no tengo nada, te lo digo, Toño Velázquez y todos, yo conozco a todos, si no quieren hablar conmigo, que no hablen, me da igual, pero oye chico, usted, tú que estás en este equipo, tienes que valorar lo que estás trabajando y decir, oye, mister, que como los tengo aquí yo vi salir jugadores gracias a la gente que trabajaba abajo, y esto se lo calla, ¿vale? Para jugar y traer un portero y echar a aquel porterín que ahora ya es el mejor que tiene Leganés, y Dani, ¿cómo se llamaba? Dani Barrio. Si Dani Barrio y Dani el otro, pues se dice, oye, como Dani Barrio, pues no lo hay, o como otro no lo hay, y todos estos están aquí nada más que a sujetarse un poco la faltriquera. Eso, y después todos estos, mira, todos estos que llamo yo, que son los llamados a las fiestas, que van a todas las fiestas, los exjugadores, todos. Oye, ¿tú quieres entrenar? Al Real Oviedo. ¿Vale? Y punto. Y vosotros también consentís, pagáis unos recibos de socio, que joder, que, oye, si ellos deben dinero, hay que pagarlo. Yo, el tema de los recibos de socios, te puedo decir que la asociación de veteranos tienen, por exjugadores, hay un convenio hace muchísimos años. Claro, muchísimos años. Encima convenios, encima es un acuerdo encima de ganar perros convenios, como no los pagan ellos. No está mal que la sociedad sea agradecida con la gente que en un momento dado... De sociedades, como no pagaban ellos, porque de sociedades, deja tú los perros aquí. Pero también te digo una cosa, Gemelo, que en muchos casos, no sé el porcentaje, en muchos casos, de que tienen porque yo sé porque lo vi. Tienen el doble recibo. Tienen el doble recibo. ¿Tienen qué? El doble recibo. Un carnet gratuito por exjugadores, porque lo tienen así establecido hace muchos años. Y otros que no son exjugadores, que sabes tú que no son socios. Y otros que cogen ellos a título personal. Bueno, no voy a criticar más, no voy a decir más nada, porque si no... No debería, nada más que voy a atacar a uno. Hoy en la Nueva España viene el señor Neira. Yo siempre leo cachinos. Sí, leo de mucho. No crees tú que no, que solo no leo solo de la política. ¿Qué nos contaba? Cuéntenos usted. El señor Neira hoy, que habla de un montón de ellos. ¿Hoy o ayer? El periódico de ayer fue, el periódico de ayer.
empieza a denunciar una serie de casos de gente que estuvo, que si Caunedo, si lo otro, diga usted los nombres, joder, dígalo, oye, este son los culpables y punto. Es cosa que hay que decirles para que el Oviedo vaya mejor, que yo lo que queremos todos, yo por lo menos, pero claro, yo lo digo, pasa que no voy a tener suerte, que no lo veo yo para subir. Marcos, querías hacer una pregunta sobre sí, posibles nombres que están sonando. Sí, o una doble pregunta. Nada, es una cosa, no sé si a lo mejor tienes información sobre ello, supongo que sí. Hablábamos antes de empresarios que podían hacerse cargo del club o gestionar. A través del periódico La Nueva España se publicó que un empresario de aquí de Asturias, que es Pedro Luis Fernández, estuvo hablando con la gente de México y fue un poquitín el que transmitió lo que comentabas antes de que Sabino es la persona que a día de hoy el Grupo Carso quiere que maneje el tema. ¿Qué función o qué papel cumple Pedro Luis? No sé si en el Oviedo o con amistad en el Consejo. O sea, es que realmente yo no veo el vínculo. Mira, yo te si me dices, oye, pues fuiste tú. Oye, pues fue una persona que... Pero Pedro Luis... Pedro Luis tuvo una entrevista, él tiene negocios por México también, a través de su empresa GAN, tiene negocios por México y tuvo una reunión con el grupo Carso, una reunión precisamente con Arturo Elías y con José Antonio Borrat. Tuve una reunión con ellos, una reunión de horas, digamos, estuve hablando con ellos y les propuso una hoja de ruta que podría ser importante para el devenir de la sociedad Real Oviedo. A ellos les pareció súper interesante y de alguna forma le dieron el mandato para que pusiese en práctica esa hoja de ruta. Esa hoja de ruta, pero nosotros nos la estuvo comentando en un consejo que participó con nosotros. Yo os puedo decir y garantizar que en el plantel de nombres de empresarios y profesionales que nos estaba relacionando, estamos hablando de un top 10 de Oviedo o un top 10 de Asturias, gente importante, eso que digamos, no para empresarios, pues sí, esa hoja de ruta del otro día, gente muy importante, y ahora la situación está en que no sabemos si él sigue en contacto con México o no, con el Grupo Carso, perdón, o no, para llevar a cabo esa hoja de ruta. Ahora mismo, al día de hoy los conocemos. ¿Pero se ofreció él o el mismo Grupo Carso acudió a él por temas externos? Hasta donde yo sé, el este consejo paralelo que se está formando, pues era la persona que ellos creían idónea y adecuada para presidir el club. Y como es una persona idónea y adecuada que ellos consideraban, pues entonces parece que le dijeron al Grupo Carso que de los viajes que iba Pedro Luis, que tuviese una conversación. Yo lo que creo que debe entender el oviedismo, y eso no se está haciendo, es que nadie puede ser excluyente. Es decir, no sé lo que entiendo. Eso es lo que no debe ser. ¿Qué trato de decir con esto? Mañana puede llegar esos 10 empresarios y estará de forma extraordinaria porque hay una serie de gente que no solamente lideran el mercado regional, sino que lideran el mercado nacional. Por tanto, grandes empresarios en Asturias, evidentemente sí los hay, en Oviedo sí los hay. Pero lo que a mí me produciría gran pena es que si entra alguien que no tire de la experiencia de Sabino, que en un momento dado no se pueda hablar con Toni, que en un momento dado no se pueda hablar contigo, eso es lo que ir excluyendo a la gente o ir diciendo que yo soy más oviedista que tú, eso es algo que el oviedismo evidentemente tiene que intentar solucionar y tú sabes que ese problema evidentemente existe. Existe. Nosotros, te puedo hablar en primera persona, creo que en mi nombre y el nombre de Sabino también, nosotros nos pusimos a disposición del Grupo Carso y dijimos que íbamos a estar aquí en el Consejo de Administración de Real Oviedo por y para servir a Real Oviedo, hasta que ellos dijeran, es decir, que con nosotros no iba a tener ningún tipo de conflictos. Iba a haber si hay transición, si en diciembre hay transición, si en diciembre hay un consejo nuevo que se crea con el apoyo del grupo mayoritario, ten por seguro que va a haber una transición ordenada, transparente, con sentido común. Es decir, que vamos a dar explicaciones de todo, dejaremos todo lo que hay pendiente, quedaremos a disposición del nuevo Consejo de Administración para lo que nos puedan necesitar, etcétera, etcétera. Así debe ser el Oviedo. Es decir, y acostumbrarnos a que entren y salgan consejeros de la forma más normal que nos podemos imaginar.
como en todas las empresas sociedades anónimas, como en todas. Pero ¿quién va a entrar debiendo tanto dinero, joder? Bueno, es imposible, joder. Bueno, hombre, sí, sí, hay que tener mucho amor también al Oviedo, es cierto, y muchas ganas de trabajar. Y muchas ganas de trabajar. De sacar el perro de bolso para verles a... Sí, es cierto que hoy día el oviedismo, la afición del Oviedo, no solamente los socios, sino también socios, abonados, accionistas de Real Oviedo, que recordamos que estamos por 31.000 accionistas que tiene esta sociedad. Tenemos que mirar repito otra vez más, y para que me repita, con ojos, con faros de luces largas, por lo siguiente. El año 2014, en diciembre de 2014, vence el convenio que tiene firmado el club, la sociedad con Hacienda y con la Seguridad Social, que parece que no pasa nada, parece que eso se olvidó. No, vence, hay que pagar 13 millones de euros, de los de pagar. 13 millones de euros. Entonces estamos muy convencidos, ¿no? Hacienda, no, la plaza y Hacienda, no sé qué, y Hacienda. Bueno, yo estaría más convencido, si el Real Oviedo sigue llevando un grupo importante detrás, como puede ser el Grupo Carso, estaría más convencido de poder llegar a una negociación con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, y también estaría más convencido si el Real Oviedo está dirigido por una serie de empresarios de cierto rango o nivel de Oviedo, de Asturias, que dicen buena credibilidad para negociar un convenio tan importante de 13 millones de euros. En el caso en el que el Grupo Carso decida que tienen que ser los propios aficionados del Real Oviedo, y termino ya con el Real Oviedo, los que tengan que dirigir esta sociedad, ¿cuál es la forma más democrática de poder realizar esto? Es decir, evidentemente, la Paro, Simaquiari tienen sus ideas, habrá otra parte de la afición que tenga las de él, cada uno tiene una... Pero ¿cuál es la forma más democrática y legal que se pueda plasmar eso? ¿Hay alguna posibilidad de hacer elecciones? ¿Hay alguna forma? Yo no estoy muy convencido de que una sociedad anónima pueda haber formas democráticas. No estoy muy convencido. Yo no veo al Banco Sabadell haciendo una junta y preguntando a sus accionistas a mano alzada qué tipos de interés tienen que marcar o qué tipos de... No lo veo. Yo veo que tiene que haber un grupo fuerte de dinero, que es el que manda, el que pone y quita consejos, el que marca las directrices a seguir. Importante, el grupo de la afición, su paquete accionarial, su paquete accionarial es tan importante como el de, no se nos olvide nunca. Perfecto. Desde dentro le dais muchísima importancia al Grupo Carso, pero permíteme que dé tanta importancia al mismo grupo de personas que pusieron tanto dinero y que fueron una barbaridad de ellas, expandidas, como tú bien dijiste, por todo el mundo. Sí. Para mí tiene tanta importancia el que compró una acción como el Grupo Carso, evidentemente, que compró 2 millones. Sí, yo te lo digo... Pero el problema es de coordinar a los 31.000 accionistas, esa es la que hablamos, ¿no? Pero cuando si esos 31.000 accionistas democráticamente entendemos que 300 personas que pueden ir a la Asamblea pueden representar a 31.000, ¿vale? Pues democráticamente vale. Yo digo, cuando tú te encuentras con un Grupo Carso que dice, yo no me mojo, que decida la afición, quién quiere que manda en ese club. ¿Hay alguna forma democrática en la cual...? Perfectamente. Si la Junta de Diciembre no es el capital el que manda, sino que va a ser, digamos, el minoritario el que manda, el grupo minoritario, la afición, en definitiva, el consejo que plantee su grupo minoritario, será el consejo que saldrá elegido democráticamente y tendrán todo nuestro apoyo, nuestra transparencia y nuestra colaboración. Yo nada más que entiendo a los aficionados para pagar el recibo y punto. Y para poner, ese Pedro Luis ya estuvo en el Oviedo metido de presidente y ¿qué hizo? Director general. Vale, pues director, fue director general. Entonces a ver, vamos a llegar a cómo está. Bueno, yo voy a pedirte una cosa a ti. Antes de que tú marches, del Real Oviedo, mira a ver si propones al mejor oviedista que hay en todos los lados del Real Oviedo, es poner... Yo, cuando estaba, lo critiqué, cuando estaba dirigiendo lo de la cantera del Oviedo, que era Ataulfo, el pastelero, el mejor que hay, para ser presidente de honor de la cantera del Real Oviedo, para que salga, a partir de ahí, esa cantera iría para arriba, porque da hasta suerte. Democráticamente, si se decide, así será. Pues, oye, proponlo. Para terminar con el tema de la democracia, por favor, hay que tener en cuenta que una sociedad anónima, encima deportiva, tiene tensiones de tesorería muy importantes
cada X años, a la fuerza. Y claro, ¿Hablas de todos los años en el Oviedo o hablas de cada X no, hay años? ciclos en el Oviedo, es decir que... Pero el Oviedo es, desgraciadamente, es pero como todo final de cada temporada. Lo que pasa es que nosotros nos estamos haciendo Oviedo, que es lo que conocemos, pues que Sí, como están todos los clubes, es que si ves las cuentas del resto de clubes, está para llorar. El RC de Santander está para llorar, no, está para disolverse el RC de Santander. No sé qué harán. Causas penales en esta semana, incluso contra exdirectivos. Nosotros estamos cosas ahora mismo graves ya. en una situación privilegiada, sinceramente, privilegiada estamos ahora mismo. Pero hay que tener en cuenta que en segunda B sí que se quiere hacer siempre un presupuesto con una plantilla, a no ser que seas que te toca la varita gemelo y consigas hacer una plantilla de 600.000 euros y que ascienda, pero bueno, eso te tiene que tocar la varita. No sucede. Para hacer esa varita hay que tener gente que sepa hacerlo de la varita. Eso ya, pero cuidado, no sucede. Cuidado. No sucede. No creas tú que sabe cualquiera, por eso de poner de presidente a uno que tiene perros como el del Mariz, el otro, y ves que manda, este fichulo yo, claro, con los perros nada más, pero que no sabe nada, eso está claro. Habrá que intervenir para que eso. Con los de fútbol hay tensión de tesorería. Por eso yo siempre. Alguien de referencia a que se le pueda. Por eso yo ataco siempre a los exjugadores del Real Oviedo. Mucho entrar de Bilbao, que mucho no sé qué, fiestas, pero ninguno dice, oye, aquí estamos nosotros para echar una puta mano. Ni uno, se lo digo a la cara a ellos, ¿eh? No creas que lo digo aquí a todos, yo lo digo a la cara, sí, esto, hay que hacer esto. Cerramos el tema del Oviedo. Marcos, perdona, ¿puedo hacer una puntualización para terminar? Perdón por no haber dado la oportunidad. Es que tengo mucho gusto en decir lo que es lo siguiente. Y además creo que me habías preguntado, pero creo que quedó como un poco diluido. ¿Dónde fue a parar el dinero de la ampliación de capital? El tema en mente, el tema en boga. Una cosa, me vas a permitir. Yo he dicho, porque me ha hecho daño, ¿no? Cuando el Grupo Carso, además, entra en una sociedad que supuestamente, debe 18 millones o debe 20, 18 millones. Cuando entró debía, pues de largo plazo eran sobre 13 más 4, 17 millones y pico. Perfecto. Efectivamente. Bien. Evidentemente, si yo sé dónde meto el dinero y era en una sociedad en la que debo 18 millones, si entran 4, yo tengo 18, evidentemente sé perfectamente dónde va. Sí. Esa fue una de las dudas que la prensa, evidentemente, sacó o se hizo llegar el grupo Carso a través de la prensa. Entiendo que si tienes esa deuda, tú me contarás dónde va a parar el dinero. Vamos a dar pormenorizadamente en la Junta General detalle exacto al céntimo de dónde fue a parar la deuda. En datos globales te puedo decir que de los 3.990.000 euros, un 44% fue para pagar deudas de temporadas pasadas, un 12% fue para pagar deuda que generó la propia temporada, y el resto, estamos hablando de 1.700.000 euros, están en la cuenta. Hostia, eso no lo dijo el otro día el que estuvo aquí. ¿Cómo se llama el que estuvo aquí? Antonio Mijares dijo que el dinero estaba en una cuenta aparte en el Banco Santander, creo recordar. 3 millones, 2 millones... 4 millones, 2 y 2, y que efectivamente hay un dinero que... No dijo que tuviese un porro ahí repartido, pero bueno. El secretario del Consejo no tiene por qué saber los números... No, ha dicho además, efectivamente, que él daría pinceladas, pero que vendría Jorge a comentarlo. ¿Algo más que quieras comentar en torno al... En tema de este tema, para mí ya perfecto. A mí me parece muy bien todo lo que haga, lo único que yo digo, si se puede hacer más cosas, mejor. Yo lo tengo bien claro. Como el padre de este, que picó, ya no puede picar nadie. El padre de este sí que picó. Este picó de un ovidista de la Virgen en un momento dado, cuando hacía falta las perras, y no se las levantaron. Porque a partir de ahí empezaron a aparecer hasta 9.000 millones, o no sé cuánto, hablo en pesetas, un montón de dinero que no se lo levantaron, echólo de milagro, porque Dios no quiso, porque como yo tan buena persona dijeron, hostia, vamos a ayudar a este, pues si no, se lo ventilan. A la vete para casa, soy bien consciente de que, independientemente de que tengamos sus saltos a la cuenta, que está muy bien tenerlos para asegurar la temporada, independientemente de que el club, debemos ser los pocos clubs que existen de asociación deportiva, que estamos al corriente en la seguridad social, no tenemos nada vencido de Hacienda, no tenemos nada vencido con Ayuntamiento ni con Consejería de Hacienda, independientemente de todo esto, que presentamos certificados de todo, si no entra la bolita, si no se consigue temas deportivos,
la gente eso es secundario. Yo lo que no acabo de entender, y estando tan jodidos, que gastéis más de 100 mil, de casi 100 millones de pesetas. No, eso es mucho. Lo dijeron aquí en los equipos, ¿no? No, yo no dije nunca eso. Y cada vez se incrementa más, porque cada día oyes una cosa, que marchó, ya tiene equipo, ya está entrenando ahí. Pasa que la gente que vaya a entrenar al Valladolid, gratis, como yo, otro. Las cifras, Bueno. Maneja las cifras de una que forma... no sacaron un jugador, es decir, que quiero decirte que encima no sacan un jugador, marchen y entren todavía, ¿vale? Y eso es lo que me joda a mí del Oviedo, pero yo soy del Oviedo hasta la muerte, yo sí que soy del Oviedo. Yo, de hecho, todavía de renta. Eso. De yo todavía de Mata, de Michu y de Cazorla. Esos ni fueron jugadores de ellos, fueron jugadores por 2 días. Ni en eso acertaron, ni en Cazorla, ni ninguno, no. Eso es un rollo que se lo está manteniendo. Sí, no te pongas apurado, no, mira. Cazorla, el primero que sacó a Cazorla fue Julio, un amigo mío y yo. Lo tuvimos en un equipín que hicimos. Y después fue al Oviedo. Y en el Oviedo duró menos que un pastel a la puerta de un colegio, porque lo mandaron para Astur. No ellos valía. Y ese niño escapó. Cuando empezó a salir futbolista fue cuando fue para Villarreal. Bueno, y matas tú, eso. Rollos que no sigan, no te los mantengan ahí. Que es mentira. Ya lo sé yo, de eso sé yo. Yo te traigo la vida laboral de los jugadores. Eso, yo sí que sé de eso, yo. Arrancamos con... todo lo demás, Marcos, buena jornada para los equipos asturianos. Segunda B, el Oviedo del Sporting, todo el mundo no perdió al menos. Sí, bueno, el Sporting sacó adelante un partido que se le complicó con el 0-1. Luego, bueno, la afición, el Molinón, les pitó un poco, les criticó y luego, bueno, pues levantaron el partido con un gol de Stepovic, que bueno, está siendo un poco la revelación del equipo y casi de la categoría en segunda división. Y luego, es un jugador tremendo, Sí. Es un jugador extraordinario. La gente la ves cuando la toca el balón, la ves caminar y ya sabes. Muy bueno el balcánico, muy bueno. Y luego, pues bueno, me sorprendió un poco eso, que a pesar de haber ganado y todo, el Molinón despidió con aplausos y con pitos al equipo. Y luego, pues bueno, el resto de equipos, el Marino sacó un empate con el Orense, que es uno de los equipos arriba de la segunda B, rival directo del Oviedo ahora mismo por los primeros puestos. Un 0-0 que, bueno, no está mal, tampoco está muy bien, porque, bueno, a base de empates, el equipo de Quirós, pues, bueno, tiene que ganar algún partido más, si no... Y, bueno, el Caudal ganó también, 3-2, buen resultado. Bueno, la jornada en sí ha sido buena, en general. Geme, buena jornada para el fútbol asturiano. Buena jornada. Ya lo dices y me parece bien, normal. Yo vi jugar al Sporting, sí. Entre el Sporting y el Depor, estuve viendo los dos y tal. El Sporting francamente jugó bien, con unos buenos jugadores que tiene de aquí de casa, que podía tener, no sé, el Real Oviedo, a ese nivel, pero que es muy fácil tenerlo, no oye ser... Fue alguno que no salió de mano y luego se convirtió en hay jugadores, sí, yo veo así Chamaluco y Sibarrera, es un jugador de medio campo impresionante. Nacho Cases tenía un defensa izquierda que no sé, desapareció y por el artículo 29, inventa unas cosas raras, poner a Silora en el medio campo, pues apague, vamos, sobre todo, ya si dices, oye, en casa, bien. Pero en casa meterlo de interior me parece de jugado de guardia. Pero bueno. Eso son las cosas de Sandoval. No sé si son cosas de entrenadores, joder. ¿Qué cojones me da a mí? Y después me alegro, una pena, lo de Quirós, porque ya sabes que yo soy del Marino y del Caudalín. Estoy enfadado, yo con lo del Caudal, a mí que echasen aquel guaje a Fidalgo. Oye, sin verlo, sin jugarlo, pues ya lo vieron. ¿Dónde va este? Bueno, pero está ahí. ¿Entiendes que era demasiado pronto para... Claro, normal, para poder, claro. Porque son los jugadores. Los que van a dictaminar sentencia son los jugadores. Otra cosa allí en las categorías de abajo. Y cuando viene el entrenador, que es el que tiene que descubrir. Pero claro, tiene que largar. Si no habla, entonces estamos jodidos. ¿Entiendes? Hay que decir, oye,
oye Jorge, hay aquí un niño que juega de puta madre, mira, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Al entrenador o algo? Pues claro, llegas al entrenador y dices, oh, primero yo director deportivo, y ese, ¿cómo se llama? Carmelo. ¿Es tu amigo? Sí, yo soy amigo tuyo. Sí, claro. Bueno, amigo, en vez de ser amigo mío tú, y es de él. Cállame. Haga usted el favor, No, cada me uno callo, elige a soy yo los, mejor, a hombre. los amigos. Oye, hizo ese director deportivo, hizo ese... El que vayan a echarlo, quiera Dios que no lo quiera echar nadie porque ya es jodido para Oviedo. Pues claro, pues Oviedo ya lo tenía que haber echado al entrenador. Si fuese el entrenador solo, ya hubiese marchado, ¿eh? Ya te lo digo yo. Porque Oviedo necesita 2 jugadores y mientras este no cambie, Oviedo los va a necesitar. Punto. Vamos a los equipos grandes, Jorge. Te pedimos colaboración ahí. ¿Cómo estás viendo a la Liga? ¿Cómo estás viendo al Madrid? ¿Cómo estás viendo al Barcelona? Al final estamos en lo de siempre, la Liga al final siempre casi los mismos, ¿no? Es que es un aburrimiento. Bueno, menos mal que está el Atlético de Madrid ahí un poquitín ahí pujando. ¿Lo ves pero... ¿Ves al Atlético con posibilidades? No, yo veo otra vez Barcelona-Madrid y nada más. Son los dos equipos. Son los 2 equipos que van a estar ahí arriba y se van a estar luchando por Van 13 jornadas. Ha perdido un partido en el Atlético de Madrid, ha empatado otro. Hay 3 puntos. Yo sí, ojalá. Y además, yo no tengo ningún equipo, digamos, favorito a nivel nacional. A nivel nacional. El país soy como muy fiel. Soy de Oviedo. Y luego, ¿quién te gusta? Me gusta que juegue mejor. Es decir, me da lo mismo. Esa es una buena filosofía. Si gana el Barcelona, si juega bien el Barcelona, me encanta el Barcelona. Si juega bien el Madrid, que a veces tengo visto el partido del Madrid que hizo partidazos, pues me encanta el Madrid. Yo soy de Oviedo. Luego me gusta el fútbol y ver quién juega bien el fútbol, nada más. No tengo ningún color favorito en ese aspecto. No le ves chance al Atlético. Entiendo. No le ves chance. Yo creo que puede pinchar, pero no sé, es una sensación, ¿eh? Es sensación. Un tercio de la competición sigue estando ahí. Marcos, ¿cómo ves tú que tienes un ojo para esto? Bueno, fenomenal, ¿le ves chance? ¿No le ves chance? ¿Al Atlético? No. Creo que ya quedó un poquitín demostrado ayer. El Villarreal le plantó cara y... Bueno, ojo con el Villa, que le plantó cara también al Real Madrid. Pero le plantó cara también al Madrid, perdón. Sí, a ver, por descontado. No hay que... Bien trabajado. A ver, yo acabo de decir que es un recién ascendido sin desmerecer hacia el club, hacia la plantilla que hay, hacia el equipo que tiene Marcelino, pero no deja de ser un recién ascendido. A ver, el Madrid sí que es verdad que le plantó cara, etcétera, pero el Atlético ayer se vio que es un equipo que... Yo es que creo que le va a pasar factura el tema de jugar miércoles-domingo, que siempre se dice, las plantillas de Real Madrid y Barcelona son más largas, los jugadores están más acostumbrados. Yo creo que a esos equipos... Geme, ¿el chance del Atlético de Madrid puede venir dado porque el Barcelona no está demostrando todo lo que nos mostraba en los últimos años? No, el Barcelona no demuestra... Porque vino ese y quiere cambiar, lo que no se puede cambiar es que las casas, está la casa y esa, y está. Ayer... Pero la casa no se hace vieja. Mira, ayer ayer, cuando tuvo la lesión cuando se lesionó Messi, por ejemplo, entonces salió ese equipo que yo quiero... Que no le había tocado mucho, ¿eh? Escucha, yo aquí dije que España iba a ser campeona del mundo, siempre que juegue, Busquets, Iniesta... Cés, Xavi, esos son vitales, y Pedro. Y eso es cuando ayer estuvieron en los 4 juntos, ¿eh? A partir de la lesión de ese, el Barcelona cambió total el partido, porque son vitales en el medio campo. Y esos jugadores, los que los tiene el Barcelona, yo creo que el Barcelona, si ese se deja de poner ese extremo, no sé de dónde inventó ese chileno, que es rápido y que no va para nada, no Juan Pijo. Pero no chileno. Se ganó su confianza el día del Real Madrid con aquel golazo terrible. ¿Quién? ¿De quién hablamos? Se puede meter un gol meterlo cualquiera. El juego, una cosa y el juego y otra cosa y eso. Y es lo que dice Marquinhos con el término, el equipo de mi amigo, ya sabes por dónde, pero yo lo valoro. Tiene un equipazo, juega de puta madre, con un jugador impresionante. Hoy por hoy creo que es el jugador que está mejor de España, que el Bruno, el del Villarreal. Yo al entrenador le Lástima tengo... que hay en España ya sí, pero juega de puta madre. El equipo juega de puta madre. Y ayer, por ejemplo, el Atlético de Madrid fue un equipo vulgar. Atlético de Madrid, ¿por qué? Porque como no lleva la batuta, si fuese contra el Barcelona o contra el Madrid, el Atlético de Madrid da un partido el doble más, porque busca, trabaja, pelea, pero cuando él tenga que llevar la batuta ante un equipo que puede jugar, ¡pum!
Jorge, se de jodió. acuerdo con le hacía falta a España, lo diré, Diego Costa, lo teníamos en casa, no lo teníamos, partidario de que Diego Costa juega con España. Hombre, yo estamos un poquito más también lo que hablábamos antes de la cantera. Yo creo que lo teníamos en España, creo, es mi sensación, que es una pena que hayamos tenido que aprender cómo andar ahí luchando por un jugador extranjero para que sea nacional español o que jugara mejor con la selección española. Yo creo que había jugadores que podían perfectamente coger ese puesto, pero bueno, oye, es decisión del míster, del Bosque acierta siempre, con lo cual imagino que acertaría. Lo que sería simpático, entiendo, es que nos sorprendiera como es que me estoy acordando de aquello de llevar a 4 9 como llevaba y que luego salieras con un falso 9, lo que sería sorprendente es que luego al final de todo este lío no jugase o tal. ¿Tú lo ves? ¿Veías que en casa podía haber esa figura? ¿Lo crees necesario en una palabra? Sí, quizá Diego molestar Costa... no molesta, evidentemente. Y Diego Costa tiene. le aporta una cosa a la selección que quizá hay falta en algún jugador. Seguro que hay jugadores que la tienen, pero es carácter. Carácter es un equipo que, a ver, juega muy bien, tocan, mucha calidad, pero le falta un carácter que es lo que le quiere dar. Yo personalmente no lo llevaría. Bueno, Personalmente. yo tampoco. Pero ¿qué carácter y falta a España? España, campeona de Europa, un año, Sí, campeona del otro, campeona del mundo, el otro. Y ahora va a empezar. Y Os recuerdo el carácter, ¿qué es eso del carácter que nos faltó el día de Maracaná en la No, el día de... No, Confederaciones. mira, eso yo como cuando tú me invites a mí. Yo llegas a casa, invites a hacer lo que quieres. A España lo invitan y lo llevan para ese amistoso, para que el equipo de él se rehaga, vaya arriba. Ahora van a ir los rusos a ganar a España. Oye, ¿dónde vas? A jugar contra España. Hostia, ganamos a España. Pero cuando llegue la verdad del campeonato de verdad, y cuando empiece Xavi, el otro Xavi, Iniesta, Busquets, Cés, a tocarla, espera, allí a correr y aquí a jugar, espera, cambió los coches, cambiaron, cuidado. No, eso está claro. Eso, de momento España lleva la más de todo. Yo recuerdo una cosa de estas, el último futbolista que nacionalizamos, que fue el amigo Senna, efectivamente, nos salió espléndido, porque si hay un jugador determinante en aquella Eurocopa, yo creo que fue Senna, jugando de medio centro. Puede salir bien también, es un jugador diferente. Mira, y yo creo que determinante que aquel equipo de Luis Aragonés, que para mí era muy distinto al del Bosque, para suplir a Senna tuvieron que poner a 2 jugadores, que son Xabi Alonso y Busquets, para suplir a uno. Ya, bueno, pues cambió ese sistema y punto. Sí, hombre, pero bueno. No pasa nada. Yo lo que no entiendo es por qué razón ahora ese hombre inventa un delantero cuando tiene 3 o 4 ahí. Y cuando él quedó campeón, vamos, gracias a los 5 del medio del campo. Y punto. Y están todos ahí, están todos. en los últimos minutos del programa vamos a irnos un minuto exacto a publicidad. Despedimos a Jorge porque tiene un compromiso que hacer ahora y volvemos en un minuto. Jorge, un segundo. que tiene el compromiso del Real Oviedo. Pues es un compromiso muy grande. Oye, No cree usted que es pequeño. Nos vamos a publicidad durante un minuto. Un minuto y nos vamos. Vale, yo os puedo dejar entonces, ¿no? Terminamos los últimos minutos de la tertulia hablando del Madrid, del Barcelona y un poco de lo que nos haya sorprendido, tipo Valencia, tipo Rayo. Del Madrid ha mejorado su juego, ¿verdad, Marcos? Sí, el Madrid ha mejorado. Es un equipo que vi con más orden, primer tiempo muy bien. Yo creo que hay una figura clave en toda esta mejora del juego, que es la persona del de Tolosa, como yo digo, que es Xabi Alonso. Xabi Alonso es un jugador que le aporta mucho equilibrio al equipo, a ese centro del campo. La figura de Modric ha mejorado mucho con la llegada del Tolosarra. Y bueno, yo creo que tienen que seguir esa línea, sobre todo porque quizá mejorar en defensa. Es un equipo con muchísima pegada, pero quizá en defensa ahora este año estén Geme, mezclándose. ¿lo ves igual? La llegada de Xavi fundamental para que dé equilibrio a ese equipo. Un
paisano que entiende las cosas normal. Si hablo de la selección española y pongo a Busquets, Xavi, y si falta, pues será por algo. Xavi es uno de esos que tiene España que son insustituibles, como Iniesta, como el otro. Y en el momento que empiecen a jugar, si tienen apoyo de algo, pues vuelven otra vez, porque son relativamente jóvenes. ¿Entiendes? Por eso yo nada más que hablo de España y a favor. A mí, ¿cuál es el equipo que me está deslumbrando? Pues ya sabes que lo dije, el Rayo Vallecano. Tiene un entrenador. Ese sí que es un entrenador que sale desde el principio, venga chaval, juega, toca, y nos está convenciendo, toca, y la tocan de puta madre. Y con carácter. ¿Cómo entendemos? Y es una cosa muy complicada. Viendo los datos del Rayo de posesión, ha ganado absolutamente a todos los equipos en posesión, a todos, incluido Madrid y Barcelona. Y al Madrid en apuros, lo puso contra las cuerdas. Y hasta esta jornada iba último. ¿Cómo se puede explicar eso? Son cosas del fútbol que no se entienden. Al Betis le pasó hace unas temporadas con Pepe Mel. Tuvo una racha negativa y a pesar de todo lo aguantaron. Y luego haciendo un buen fútbol se clasificó para competición europea. Yo creo que el Rayo es un equipo, quiero creer que no va a bajar si sigue en esa línea. Porque además Paco Gémez le aporta un carácter al equipo, al jugador, le hace creer y, ojo, reconoce, porque hay ruedas de prensa de él de principio de temporada, hemos hecho unos partidos muy malos, hemos jugado fatal, tenemos que mirar para adentro y él se incluye en el paquete. O sea, no vende humo, como solemos decir. Ese niño, ese chaval, ese entrenador, sal con ellos y a jugar y no mira el resultado. Tú juega, hasta que el jugador se convence de que pueden hacerlo y salen a jugar, a tocar y punto, están perfectos. Bien por la junta directiva, manteniendo, entiendo, al entrenador a pesar de ir ahí abajo, ¿no? Sí. La del Rayo. Joder, estaría cojonudo que echasen a un jugador, no tiene un duro. Bueno, siempre siempre evidentemente hay alguna solución, pero puede haber algún tonto de esos que presume más que sabe y podía echarlo, pero yo lo valoro. Pinceladas del Barça, no lo ves tan fino, ¿no? Aunque Geme trate de vender otra historia, el aficionado de a pie no lo vemos nada fino. Yo ya os lo dije, que el Barcelona lo que veo es un cambio de estilo. O sea, el estilo del Tata no tiene que ver ni con Tito ni con Guardiola. Sobre todo porque hay jugadores que tienen más, vamos a decir, presencia, protagonismo, que antes quizás no, como decía el Geme antes, Alexis Sánchez, pero bueno, me está resultando positivo Neymar, pensé que le iba a costar más adaptarse, está saliendo ahí del cascarón y creo que hay un tema preocupante, por lo menos yo lo veo así, pero con el tema de Messi. Messi, o sea, ayer se vio, está fuera de forma, yo lo veo pasado de peso. Es más, ayer todavía en una radio nacional se dijo que el Barcelona había fichado un nutricionista, un dietista, para hacerse cargo. Eso deja entrever muchas cosas. Ha querido jugar demasiado, Marcos, entendemos, en los últimos años y quieras que no... Hombre, hay que partir de la base, los jugadores, ya sabes, todos quieren jugar, todos, lo que quieren es jugar y luego... Pero... quizás alguien le tenía que haber puesto un poco el freno, el pie delante y nadie, ni el mismo Guardiola. Al final son los entrenadores los que deciden. Si el futbolista tiene que descansar, tiene que descansar. Si ellos lo ponen, quizás el Barcelona tuviera una época, o ahora, de Messi dependencia, que obligaba a que el jugador no descansara. Pero aparte de eso, de que pueda estar pagando el exceso de partidos no... o sea, el jugador estar fuera de forma puede ser por exceso de partidos, sobreentrenamiento, lo que sea. Pero el estado de forma, de peso, forma física que se ve, o sea, es algo que a la vista salta, no tiene que ver con el exceso de partidos. Y ayer se vio... es cierto que no está muy bien y después... Por eso yo ataco siempre a los entrenadores. A mí lo que me jode es los entrenadores. Porque encima, como yo estoy viendo para España, yo veo los equipos para España. A mí, pero usted ¿considera al Tata el primero o el segundo entrenador del Barcelona? Yo al Tata ni el Tata... Pero lo voy a decir por qué. Ni el Tata ni el Tato. Yo creo que se está demostrando en los últimos tiempos, evidentemente, y no les va mal, y por tanto, seguramente seguramente el primer entrenador del Barcelona sea Leo Messi.
entiendo. Bueno. Cuando tienes un... Y tú lo has dicho además, Ya, es que ya, tú lo has ya. dicho. Sí, Tú has bueno. dicho que cuando, Eso, que que cuando claro, da un entrenador. golpe encima de la mesa Entiendo decir, Leo claro, Messi claro. o lo da Cristiano, aquello... Pero no hablo del Tata, Bien. habla del Madrid también. Cuando quiere, No, de cualquiera, Cristiano sí, no quiere por efectivamente. cojones y Messi igual. Efectivamente. Ni Tata ni tal. Son Efectivamente. entrenadores Bien. para rollos. Pero tú sigues viendo ¿Entiendes? el Barcelona en forma. ¿El qué? Sigues viendo al Barcelona en forma. Sí, claro, sí. Lo veo así. Pero- Y No, además el Barcelona está- que me informa es el Barcelona de ayer. De ayer, Con Fábregas, sí, eso, claro, eso, pero no es eso. el mismo que te hablo Eso, yo. eso, Con pues, Messi, contado, Alexis, ¿no? no. Pero no me Tú- usted decir antes No, que sí. dije lo de Alexis, ¿dónde va No, esto? pero hay que aclararlo, el Yo Barcelona quiero el de Barcelona ayer, de con ayer. Fábregas Con y Fábregas, Xavi, con sí, está ese claro. que salió cuando iba en 32 minutos, que empezaron a tocar, a jugar y saber en su sitio. Y ojo, Hasta el ese Betis- minuto pudo perder el partido, ¿verdad? Pues claro, pudo perder el partido. tuvo un gran- Quiero recordaros cuando estuve aquí hace, bueno, creo que fue a finales de septiembre, así, creo que estaba Eusebio, no Sí. estoy convencido, no, estaba el otro árbitro, Quique Mejuto. Sí. Os lo comenté, que me estaba llamando mucho la atención que en los partidos del Barcelona el que mayor protagonismo estaba teniendo no era Messi, era Víctor Valdés, ¿lo recordáis? Sí, y sí. ayer volvió a pasar igual. Bueno, Y no, este no, partido, no. el Víctor estaba muy en forma y yo creo que bueno será el portero de España en el Mundial. En Pero ojo, que eso dice mucho del Carlitos, equipo. pero es que el momento que vino es si está inventando unas cosas raras y no se pueden inventar nada. Ni ahora España, que no sé por qué trae a ese, que además tiene un carácter malísimo en todos los equipos, que no lo puede ver nadie. Desde ayer enfadado, aquel metió ya aquel codazo, aquel allí, después vienen los árbitros, si son del Madrid, no, esto no hay nada, ¿cómo no hay nada? Una agresión es con un intento es una tarjeta. Juega normales, que no, yo no sé para qué. Bueno, Llevo gol para última España. pregunta y que cierre. Usted viene siempre, por tanto, para nuestro invitado, para Marcos, lo más sorprendente de la semana seguramente pueda ser el lío que hemos comentado del Valencia. ¿Cómo ves ese tema para cerrar? Mal. Mal. Yo lo veo mal. Básicamente porque tengo miedo, yo ya me he fijado en cosas y algo de información que te llega. Yukis con los jugadores, no, relación cero. O sea, cero, casi ni se miran. Entonces, es que eso es un polvorín, porque al final el equipo ayer, no sé si visteis el partido, yo lo vi, el Valladolid pecó de, no sé, no voy a decir de primo como se suele decir, pero pecó de inexperiencia, pudo ganar, estaban haciendo contraataques y los jugadores miraban, les daba igual. Mestalla es un estadio complicado para su propio público y yo creo que eso, o sea, pronostico, ojalá me Yo equivoque, así- que Yukis no llega a Navidad. Yo a ese Yuki lo veo como un poco triste ahí, no hay una voz, no hay una ayuda para el jugador en un momento dado, joder, corre, baja. El sube, Valencia es un intenta. club complicado, y la misma directiva y todo, pero yo pronostico que ese entrenador... Nos vamos. Pues yo las veces que fui a Valencia lo pasé de miedo. Eso me gano. Y yo... No, con el Señores. Valencia, con el bueno, Valencia. no, yo en Valencia. Señores, nos vamos. Ahora entenderán por qué viene Marcos, ¿verdad? Viene, además de por ser un enorme aficionado al fútbol, siempre nos cuela alguna maldad, Porque está alguna súper maldad preparado. porque está súper informado, señores. Marcos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarme. Geme, Muy nos bien, vemos saludos. el lunes que viene Salud para todos. y con esa fuerza que A que ver si siga estos usted. meten a ese de presidente de honor, joder. A Ataulfo. Muy bien, la cita el próximo lunes. La hora a las 10 de la noche. Aquí estaremos, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches.